Bienvenidos al canal. La historia que escucharás hoy comienza con una gran decepción en el día de una boda, y se convierte en un punto de inflexión inesperado. El amor, el dolor y los extraños giros del destino se unen en esta historia. Si estás listo, comencemos. Hay un tipo específico de silencio que cae sobre una sala de 200 personas cuando se dan cuenta de que el novio no va a venir. No sucede todo a la vez. Comienza como un murmullo bajo, una ola de inquietud en los bancos de atrás, y luego se extiende, moviéndose por el pasillo como una corriente de aire frío hasta llegar al altar. Ahí era donde yo estaba parada. Llevaba puesto un vestido que costaba más que mi coche, sosteniendo un ramo de peonías blancas que ya comenzaban a marchitarse bajo las calientes luces de la iglesia, esperando a un hombre que en ese momento estaba a 30 millas de distancia, enviándole un mensaje de texto a su padrino, diciéndole que simplemente no podía hacerlo. No lloré. No al principio. Creo que mi cerebro simplemente sufrió un cortocircuito. Me quedé allí, mirando las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la iglesia, las que se suponía que debían abrirse para él. El sacerdote se movía torpemente sobre sus pies. Los padrinos de boda miraban al suelo. Mi madre hacía un sonido en la primera fila que sonaba como un pájaro moribundo. Pero yo estaba simplemente congelada, atrapada en una pesadilla donde mis pies estaban pegados al piso de mármol. Y entonces, un sonido rompió la estática en mi cabeza. El agudo y autoritario clic de unos tacones contra la piedra. Alguien caminaba por el pasillo. Parpadeé. Mi visión volvió a enfocarse, y la vi. Victoria, la hermana mayor de mi prometido. Se suponía que ella no debía estar caminando hacia mí. Se suponía que debía estar sentada en la segunda fila, luciendo increíblemente elegante y un poco aburrida, de la forma en que siempre lo hacía en las reuniones familiares. Pero aquí estaba ella, acortando la distancia entre nosotras con pasos largos y decididos. Llevaba un traje de seda verde esmeralda, hecho a medida que abrazaba su cuerpo de una manera que hacía que todos los demás en la habitación parecieran desaliñados. Su cabello oscuro estaba echado hacia atrás de su rostro, enfatizando las líneas agudas y llamativas de sus pómulos y esos penetrantes ojos oscuros. Ojos que en ese momento estaban completamente fijos en mí. No miró a los padrinos de su hermano. No miró al sacerdote. Subió directamente los escalones del altar, entrando en mi espacio personal con un dominio silencioso e innegable. Cuando llegó hasta mí, no ofreció piedad. No me dio esa horrible mirada de compasión con la cabeza inclinada que sabía que todos los demás en la habitación estaban dirigiendo a mi espalda en ese momento. En cambio, extendió la mano y tomó el pesado y marchito ramo de mis manos temblorosas. Lo arrojó casualmente sobre el altar. Luego tomó mis manos entre las suyas. Su piel era cálida, su agarre firme, y por primera vez en lo que parecieron horas, tomé un respiro. «Mírame», dijo ella. Su voz era baja, suave y perfectamente firme. Era una voz diseñada para calmar animales asustados y liderar salas de juntas. Forcé mis ojos hacia arriba para encontrarme con los de ella. Él no va a venir, y no vamos a quedarnos aquí paradas dejando que estas personas te miren por ni un segundo más. Ven conmigo. No podía hablar. Solo asentí, un pequeño movimiento brusco y patético, y dejé que me tirara hacia adelante. Victoria no dudó. Mantuvo una mano firmemente envuelta alrededor de la mía y me guió de regreso por el pasillo. Los murmullos aumentaron mientras caminábamos. Pero en el momento en que Victoria lanzó una mirada helada a la multitud, los susurros murieron a su paso. Ella partió ese mar de invitados compasivos como una fuerza de la naturaleza. Me sentía entumecida, flotando fuera de mi propio cuerpo. Pero lo único que me ataba a la tierra era el calor de su mano sosteniendo la mía.
Salimos por las pesadas puertas de la iglesia hacia la deslumbrante luz del sol de la tarde. El repentino calor del día me golpeó como un impacto físico, y mis rodillas finalmente cedieron. Tropecé, las pesadas capas de tul y seda arrastrándome hacia abajo, pero Victoria me atrapó antes de que golpeara el pavimento. Su brazo se envolvió con fuerza alrededor de mi cintura, tirando de mi espalda al ras contra su costado. Podía oler su perfume, una mezcla embriagadora y costosa de sándalo, bergamota y algo oscuro y ahumado que no podía identificar. Cortó el olor asquerosamente dulce de la laca para el cabello y los arreglos florales que se habían aferrado a mí toda la mañana. «Te tengo», murmuró, su aliento rozando mi sien. «Mi coche está justo aquí». Medio me cargó, medio me hizo caminar hasta un elegante sedán negro, en marcha junto a la acera. Abrió la puerta del pasajero y con cuidado me ayudó a maniobrar el enorme y ridículo vestido hacia el asiento de cuero. La vi caminar por la parte delantera del auto, sus movimientos fluidos y estrictamente controlados. Cuando se deslizó en el asiento del conductor, la pesada puerta se cerró de golpe detrás de ella, sellándonos en un santuario silencioso y con aire acondicionado. No encendió el motor de inmediato. Simplemente se sentó allí, con las manos descansando ligeramente sobre el volante, girando la cabeza para mirarme. Esperé a que ella se disculpara por él. Esperé a que dijera que sentía mucho que su hermano fuera un cobarde, que simplemente estaba abrumado, que era un idiota. Pero Victoria nunca había sido de decir frases inútiles. «¿A dónde quieres ir?», preguntó en voz baja. «Y no digas a casa a menos que realmente quieras volver al apartamento con todas sus cosas en él». Las lágrimas finalmente picaron en las comisuras de mis ojos, calientes y afiladas. «No lo sé», susurré, con la voz quebrada. «Solo quiero desaparecer». La mirada de Victoria se suavizó solo una fracción. Fue un cambio sutil, pero en un rostro tan reservado como el de ella, se sintió monumental. «Desaparecer no es una opción», dijo ella suavemente. «Pero esconderse por un tiempo sí. En mi casa. Está cerca y nadie nos molestará». No discutí. Solo asentí, apoyando mi pesada cabeza contra el frío cristal de la ventana. El coche se alejó suavemente de la acera, dejando atrás la iglesia, los invitados y los restos arruinados de mi vida. Vi las calles de la ciudad pasar borrosas, el sol de la tarde proyectando largas sombras doradas sobre el pavimento. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era pesado, denso por lo no dicho, pero extrañamente protector. Había conocido a Victoria por 3 años, pero me di cuenta en ese viaje en coche de que realmente no la conocía en absoluto. Siempre había sido una figura periférica en mi relación con David, la intimidante hermana mayor que vivía en la ciudad, dirigía su propio estudio de arquitectura y miraba a David con una mezcla de afecto y agotamiento apenas disimulado. Siempre le había tenido un poco de miedo. Era demasiado perspicaz, demasiado observadora, demasiado hermosa sin esfuerzo. Cada vez que estábamos en cenas familiares, la sorprendía mirándome desde el otro lado de la mesa, esos ojos oscuros evaluando, analizando, viendo cosas que no quería que nadie viera. Siempre había asumido que me estaba juzgando, encontrándome deficiente, preguntándose por qué su hermano había elegido a alguien tan común. Pero en este momento, lo único que irradiaba era una calidez feroz y protectora. Entramos en el garaje subterráneo de un elegante edificio de gran altura. Victoria condujo el coche hasta un lugar privado y apagó el motor. Dio la vuelta a mi lado y abrió la puerta, ofreciéndome la mano de nuevo. La tomé, dejando que me guiara hacia el ascensor privado. El viaje hasta el ático fue silencioso. Me quedé mirando los números que subían, sintiendo cómo la adrenalina se drenaba lentamente de mi sistema.
dejando atrás un agotamiento aplastante y profundo hasta los huesos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, entramos directamente a su apartamento. Era exactamente como ella. Minimalista, costoso, envuelto en ventanales del piso al techo que daban al horizonte de la ciudad. Era hermoso, frío y completamente intocable por el caos del mundo exterior. «Vamos», dijo Victoria, guiándome por un amplio pasillo hacia el dormitorio principal. «Vamos a sacarte de ese vestido». Las palabras enviaron un extraño e inapropiado escalofrío por mi columna, pero la realidad era mucho menos romántica. El vestido era una jaula. Pesaba al menos 20 libras, construido con varillas, encaje apretado y una cremallera que recorría toda mi columna vertebral, asegurada por una fila de diminutos e imposibles botones de perlas. Me quedé de pie en medio de la inmaculada habitación de Victoria. De repente, sintiéndome ridícula como un payaso trágico en un museo, llevé las manos a mi espalda. Mis dedos temblaban tanto que ni siquiera podía agarrar el primer botón. «No puedo», logré decir ahogada, la frustración finalmente rompiendo la presa. Un sollozo brotó de mi garganta, crudo y feo. «No me lo puedo quitar. Estoy atrapada». «Oye», dijo Victoria suavemente, acercándose. «Oye, está bien. Respira. Déjame hacerlo a mí». Se movió detrás de mí. Sentí el calor de su cuerpo contra mi espalda, el tenue y embriagador olor de su perfume envolviéndome de nuevo. Sus dedos rozaron la piel desnuda de mis hombros, frescos y firmes, y jadeé ante el contacto. Habían pasado meses desde que David me había tocado con algo que se pareciera al cuidado. Sus caricias se habían vuelto apresuradas, distraídas, como una obligación. Pero las manos de Victoria eran deliberadas. Comenzó a trabajar en los pequeños ojales de perlas, sus nudillos rozando mi columna con cada movimiento. Me quedé perfectamente quieta, cerrando los ojos, sintiendo las humillantes lágrimas deslizarse por mis mejillas, pero también sintiendo una innegable y aterradora chispa de electricidad cada vez que su piel rozaba la mía. El contraste era vertiginoso. Estaba profundamente desconsolada, completamente humillada, y sin embargo, parada en esta habitación silenciosa con sus manos sobre mí, mi piel estaba sonrojada por un calor repentino y abrumador. «Él nunca te mereció, ¿sabes?», murmuró Victoria, su voz vibrando grave en la silenciosa habitación. Abrí los ojos, mirando nuestro reflejo en el enorme espejo al otro lado de la habitación. Parecía un fantasma, pálida y arruinada, con el maquillaje corrido debajo de los ojos. Victoria estaba parada detrás de mí, sus ojos oscuros clavados en los míos en el reflejo. Su expresión era ferozmente intensa, su mandíbula apretada. «No lo hagas», susurré. «No digas eso solo para hacerme sentir mejor». «Yo no digo cosas solo para hacer que la gente se sienta mejor, Clara», respondió, sus dedos deteniéndose en la cremallera. «Lo digo porque es la verdad. He conocido a mi hermano toda su vida. Él es débil. Toma el camino de menor resistencia. En el momento en que te conocí, supe que eras demasiado para él, demasiado brillante, demasiado profunda. Sabía que eventualmente se daría cuenta de que no podía seguirte el ritmo, y sabía que huiría». Bajó la cremallera suavemente. El sonido fue fuerte en la habitación silenciosa. El pesado corpiño del vestido se aflojó, liberando su agarre aplastante sobre mis costillas. Tomé una respiración profunda y temblorosa. «Si lo sabías», dije, con la voz temblorosa. «¿Por qué no me advertiste?» Victoria me miró a los ojos en el espejo. Su mirada ardía con algo que nunca antes había visto. Algo peligroso. «¿Por qué?», dijo suavemente, deslizando sus manos hacia arriba para agarrar mis hombros desnudos, sus pulgares presionando suavemente mis clavículas. No me correspondía a mí. «Y porque pensé, esperaba que te dieras cuenta por tu cuenta antes de que llegara a esto». Me soltó,
dando un paso atrás. El baño está por ahí. Hay toallas, toallitas desmaquillantes, lo que necesites. Dejaré algo de ropa en la cama para ti. Antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Me quedé allí durante un largo momento, con el vestido desabrochado colgando suelto de mi cuerpo, mi corazón latiendo contra mis costillas en un ritmo que no tenía absolutamente nada que ver con mi novio fugitivo. Me duché, dejando que el agua hirviendo lavara la laca del cabello, el maquillaje pesado y el olor persistente de la iglesia. Cuando salí, envuelta en una toalla de felpa, encontré un par de suaves pantalones de pijama de seda y un suéter de cachemira demasiado grande esperándome en la cama. Olían levemente a ella. Me los puse, sintiéndome tragada por la lujosa tela, y lentamente me dirigí a la sala de estar. El sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz violeta profunda y magullada sobre la ciudad. Victoria estaba parada junto a los enormes ventanales, sosteniendo un vaso de líquido ámbar, mirando hacia el horizonte. Se había quitado la chaqueta del traje. Llevaba puesta solo su blusa de seda, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos y los 2 botones superiores desabrochados. Se veía relajada pero tensa, como un depredador en reposo. Se dio la vuelta cuando escuchó mis pies descalzos sobre el suelo de madera. Tomó un segundo vaso de la elegante isla de la cocina y me lo tendió. «Bebe esto. Ayuda». Lo tomé, mis dedos rozaron los suyos. Tomé un sorbo. Era whisky, suave y ardiente en todo el camino hasta mi estómago. Llegó a mi torrente sanguíneo al instante, aflojando el nudo apretado y aterrado en mi pecho. «Gracias», dije, con voz áspera. «Por todo lo de hoy, no tenías que hacer esto». «Sí, tenía que hacerlo», dijo Victoria simplemente. Caminó hacia el largo sofá de terciopelo y se sentó, palmeando el espacio a su lado. «Ven a sentarte». Me acurruqué en el extremo opuesto del sofá, llevando mis rodillas al pecho, dejando que el gran suéter me tragara. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, mientras el cielo exterior se volvía completamente negro. Las luces de la ciudad cobraban vida parpadeando como diamantes esparcidos. No fue un silencio incómodo. Era una rendición pesada y exhausta. Me di cuenta de que no quería hablar de David. No quería diseccionar la relación o descubrir en qué me había equivocado. Solo quería sentarme en la oscuridad, con el olor a sándalo y el bajo zumbido de la ciudad afuera. Apagué mi teléfono, dije en voz baja hacia la oscuridad. Solo puedo imaginar los mensajes de voz que mi madre me está dejando. Yo también apagué el mío, respondió Victoria. Podía escuchar el leve tintineo del hielo en su vaso. La familia se encuentra actualmente en un caos absoluto. Estoy segura de que mi madre probablemente está exigiendo que alguien lo encuentre. Mi padre probablemente lo esté amenazando con repudiarlo. Y David probablemente esté sentado en algún motel barato, en algún lugar, bebiendo cerveza barata y sintiendo lástima de sí mismo. Una risa corta y amarga se me escapó. Eso suena exactamente correcto. Giré la cabeza para mirarla en la penumbra. ¿De verdad no vas a ver cómo está? Él es tu hermano. Victoria suspiró, un sonido lento y profundo. Se movió en el sofá, girando su cuerpo hacia mí. El movimiento la acercó. La distancia entre nosotras se redujo lo suficiente como para hacer que mi pulso se acelerara. Mi hermano es un hombre adulto que tomó la decisión de humillar públicamente a lo mejor que le ha pasado en la vida. No tengo ningún interés en consolarlo en este momento. Mi preocupación eres tú. La intensidad de su voz me dejó sin aliento. ¿Por qué?, susurré. Ni siquiera fuimos tan cercanas, Victoria. Siempre mantuviste tu distancia. Honestamente pensé que no te agradaba mucho.
Victoria se rió, un sonido grave y rico que envió una onda de choque directo a mi centro. ¿Pensaste que no me agradabas?, repitió, sacudiendo la cabeza. Se inclinó hacia adelante, colocando su vaso vacío en la mesa de centro. Cuando se reclinó hacia atrás, no volvió a su lado del sofá. Se quedó cerca. Tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su piel. Clara, la razón por la que mantuve mi distancia no fue porque no me agradaras. Fue porque me gustabas demasiado. Me quedé paralizada. El whisky en mis venas de repente se sintió como fuego líquido. ¿Qué? Victoria sostuvo mi mirada, sus ojos oscuros completamente ilegibles en las sombras. Desde el primer día que te trajo a la cena del domingo. Entraste con ese vestido de verano amarillo, riéndote de algo estúpido que él dijo, y sentí como si alguien me hubiera quitado el aliento. Estabas tan viva, tan vibrante, y lo miraste con esa adoración absoluta. Ella tragó saliva, tensando la mandíbula. Me enfermaba. No porque no quisiera que él fuera feliz, sino porque sabía exactamente lo que le haría a esa luz en ti. La atenuaría. Te daría por sentada. Y tuve que sentarme allí durante 3 años, al otro lado de la mesa frente a ti, viendo cómo sucedía, incapaz de decir una palabra porque le pertenecías a él. Mi corazón latía tan fuerte. Estaba segura de que ella podía escucharlo. No podía procesar lo que estaba diciendo. Mi cerebro, ya frágil por el trauma del día, estaba haciendo cortocircuito por completo bajo el peso de esta confesión. Victoria, la intocable, impecable e intimidante Victoria. Solo estás diciendo esto, susurré, con la voz temblorosa. Estás intentando distraerme. Yo nunca digo cosas que no siento, respondió ferozmente. Extendió la mano, su mano flotando en el espacio entre nosotras, antes de acomodar suavemente un mechón de cabello suelto detrás de mi oreja. Sus dedos se demoraron en mi mejilla, su pulgar rozando la línea de mi mandíbula. El toque fue angustiosamente tierno, un marcado contraste con las líneas afiladas de su personalidad. Lo vi ignorarte. Lo vi hablar por encima de ti. Te vi encogerte para encajar en su vida. Y cada vez quería cruzar la mesa, agarrarte de la mano y alejarte de él. Me incliné hacia su toque por puro instinto. Mis ojos revolotearon hasta cerrarse. No deberías estar diciéndome esto. No hoy. Lo sé, murmuró, su pulgar trazando mi labio inferior. Jadeé por el contacto, mis ojos abriéndose de golpe. Su rostro estaba peligrosamente cerca del mío ahora. Podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la tenue apertura de sus labios. Me dije a mí misma que solo iba a rescatarte, darte un lugar donde quedarte, ser la buena hermana. Pero sentada aquí en la oscuridad contigo, mirándote, soy egoísta, Clara. Siempre he sido egoísta. No me besó. Simplemente se quedó allí, flotando al borde de mi espacio, dándome todas las oportunidades para apartarme. Pero no podía moverme. No quería moverme. La pura atracción magnética de ella estaba ahogando todo lo demás. La humillación del altar, el fantasma de su hermano, la ruina de mi futuro. Todo eso se desvaneció bajo el calor de su mirada. No sé qué hacer, admití. Mi voz era un susurro roto. No tienes que hacer nada, dijo Victoria, retirando su mano, aunque la pérdida de contacto me hizo doler. Duermes, sanas. Te quedas aquí todo el tiempo que necesites. No te presionaré. Solo necesitaba que lo supieras, porque no podía verte llorar por un hombre que no vale ni una fracción de tus lágrimas, sin decirte exactamente lo que vales. Se puso de pie bruscamente, el movimiento repentino rompiendo el pesado hechizo que se había posado sobre el sofá. Intenta dormir, Clara. La habitación de invitados está lista. Se alejó, retirándose por el pasillo hacia el dormitorio principal, dejándome sola en la oscuridad, con mis pensamientos acelerados
y un cuerpo que se sentía completamente demasiado despierto. Los siguientes días pasaron en un desenfoque extraño y surrealista. No salí del apartamento. Mantuve mi teléfono apagado, enterrándolo en el fondo de mi bolso. ¿Sabes? Antes de todo esto, solía escuchar historias en audio de historia de chicas y pensar que eso solo pasa en la ficción. Pero la vida tiene una forma divertida de demostrarte que estás equivocado. Aquí estaba yo, viviendo en un sueño de revista de arquitectura, escondiéndome de los escombros de mi propia boda, cohabitando con la hermana mayor devastadoramente atractiva de mi novio fugitivo. Victoria era una presencia tranquila y constante. Trabajaba desde la isla de su cocina, tecleando en su portátil, haciendo llamadas de negocios con su tono afilado y autoritario. Pero siempre se suavizaba en el momento en que me miraba. Cocinaba para mí. Ponía programas de telerrealidad terribles en la enorme pantalla plana y los miraba conmigo sin una sola palabra de juicio. Me hizo reír, realmente reír, por primera vez en meses. Su humor era seco, sarcástico y perverso, y me encontré anhelando su atención como si fuera una droga. La dinámica entre nosotras cambiaba sutilmente cada día. La cuidadosa distancia de la primera noche se evaporó, reemplazada por una cargada intimidad doméstica. Nos rozábamos los hombros en la cocina mientras servíamos café. Nuestras rodillas chocaban debajo de la pequeña mesa de comedor. Cada vez que me miraba, había un peso en su mirada, un calor persistente que hacía que mi piel se sonrojara. Me sorprendí mirándola cuando ella no miraba, notando la forma en que se movía su garganta al tragar, la forma en que sus camisas de seda caían sobre sus hombros, la elegante y capaz fuerza de sus manos. Me di cuenta de ello al cuarto día. Estaba sentada en el sofá leyendo un libro cuando Victoria salió de su habitación. Se acababa de duchar. Su cabello estaba húmedo, colgando suelto alrededor de sus hombros, y no llevaba nada más que una bata corta de seda negra atada sin apretar a su cintura. Mi respiración se cortó en mi garganta. Me quedé mirando la larga línea de sus piernas, la pálida extensión de su pecho visible en la abertura de la bata. Ella levantó la vista, atrapando mi mirada, y no apartó la vista. El aire de la habitación se espesó al instante. Yo no quería a su hermano, no lo extrañaba. Pensar en él ya no me traía dolor. Solo me producía una sorda molestia. La única persona que quería, la única persona que ocupaba espacio en mi mente, era ella. Darme cuenta me aterrorizó, pero también me emocionó de una manera que no había sentido en años. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó Victoria, bajando la voz una octava, con una pequeña sonrisa perversa jugando en sus labios. Tragué saliva, con el rostro ardiendo, pero no bajé la mirada. Sí, dije suavemente. La sonrisa de Victoria se desvaneció, reemplazada por una mirada de hambre intensa y repentina. Dio un paso hacia mí, la bata de seda moviéndose, pero antes de que pudiera acortar la distancia, el sonido agudo y discordante del timbre del apartamento resonó en la habitación. Ambas dimos un salto. El hechizo se rompió al instante. Victoria frunció el ceño, atándose la bata más fuerte. «No espero a nadie», murmuró, caminando hacia el intercomunicador junto a la puerta. Presionó el botón para activar la cámara y vi cómo el color desaparecía por completo de su rostro. Me puse de pie, dejando caer mi libro. «¿Quién es?». Victoria no respondió. Presionó el botón del intercomunicador. «¿Cómo pasaste al portero?», espetó ella. Su voz era puro hielo. Una pequeña voz apagada salió por el altavoz. Una voz que hizo que el estómago se me cayera al suelo. «Victoria, por favor, déjame subir. Sé que ella está ahí. Mamá me dijo que vio tu coche en la iglesia». «Por favor, Vic. Necesito hablar con ella». Era David. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un sudor frío brotó en la parte posterior de mi cuello,
Él estaba aquí. Él estaba abajo. Victoria se volvió para mirarme, sus ojos brillando con una furia protectora. «Ve a la habitación», ordenó. «Voy a llamar a seguridad para que lo saquen». «No», dije. La palabra nos sorprendió a ambas. Salió firme, constante. Tomé una respiración profunda. Caminando para pararme a su lado. Miré el video granulado. David se veía terrible. Estaba sin afeitar. Llevaba una camisa arrugada, sus ojos rojos y desesperados. Verlo no me dio ganas de llorar. No me dio ganas de gritar. Solo me hizo sentir exhausta. «Déjalo subir», dije en voz baja. «Clara, no. No tienes que hacer esto», discutió Victoria, poniéndose delante de la pantalla como si pudiera escudarme de él físicamente. «Él no tiene derecho a irrumpir aquí y exigir nada». «Lo necesito», insistí, mirándola a los ojos. «Necesito mirarlo, Victoria. Necesito terminar esto». Victoria estudió mi rostro durante un largo y tenso momento. Apretó la mandíbula, pero finalmente asintió. Presionó el botón para desbloquear las puertas del vestíbulo. «Si levanta la voz, si se pasa de la raya por un solo segundo, yo misma lo echaré», advirtió. «Lo sé», dije. «Ve a ponerte algo de ropa». Desapareció en su dormitorio, volviendo a salir un minuto después, vistiendo pantalones negros y un suéter negro ajustado de cuello alto. Parecía un verdugo. El timbre sonó un momento después. Victoria marchó hacia la puerta y la abrió de un tirón. David estaba en el pasillo luciendo pequeño y patético. Abrió la boca para hablarle a su hermana, pero Victoria no le dio la oportunidad. Se hizo a un lado, como un guardián silencioso y amenazador, permitiéndole verme de pie en el centro de la sala de estar. Entró lentamente, mirando alrededor del inmaculado apartamento, antes de que sus ojos finalmente se posaran en mí. «Clara», dijo ahogado, sus ojos llenándose de lágrimas. «Dios, Clara, lo siento mucho». Dio un paso hacia mí, extendiendo la mano, pero Victoria se movió de inmediato, colocándose directamente entre nosotros. «No la toques», dijo suavemente. Era apenas un susurro, pero la amenaza en él era absoluta. David se detuvo, mirando de Victoria a mí. «Vic, por favor, danos un minuto. Necesito explicarlo». «No hay nada que explicar, David», dije, con voz firme. Salí de detrás de Victoria, pero no di un paso hacia él. Mantuve mi distancia. Me dejaste parada en el altar. Ni siquiera tuviste el coraje de decírmelo tú mismo. Hiciste que tu padrino se lo susurrara al sacerdote. Entré en pánico, suplicó, con las lágrimas derramándose. Me metí en mi cabeza. Pensé que no era lo suficientemente bueno para ti, que arruinaría tu vida. Fue un error, el error más grande de mi vida. Por favor, Clara, te amo. Solo hablemos. Podemos arreglar esto. Lo miré. Realmente lo miré. Busqué al hombre con el que pensé que me iba a casar. El hombre a cuyo alrededor había pasado 3 años de mi vida construyendo un futuro. Pero no pude encontrarlo. Todo lo que vi fue a un niño que me había roto el corazón, porque era más fácil que enfrentar una conversación difícil. Y luego, miré a la mujer que estaba a su lado, Victoria, quien me había atrapado cuando caí. Victoria, quien me había sostenido el cabello, me había alimentado, protegido y dicho la verdad incluso cuando era aterrador. El contraste era tan marcado que casi me hizo reír. «No podemos arreglar esto, David», dije, cruzando los brazos sobre mi pecho. «Porque no está roto. Simplemente se acabó». «No quieres decir eso», rogó, sacudiendo la cabeza. «Solo estás enojada. Tienes todo el derecho de estar enojada. Grítame, golpéame, lo que quieras. Solo no digas que se acabó». «Se acabó», repetí, sintiendo las palabras increíblemente liberadoras, quitándose de mis hombros como pesos físicos. «No te odio, David, ya ni siquiera estoy enojada. Simplemente terminé con esto. No te quiero en mi vida. Clara, por favor». «Ella dijo que ha terminado»,
interrumpió Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla. Dio un paso adelante, empujando a David hacia la puerta. «Ya la escuchaste. Ahora sal de mi apartamento». «Vic, no puedes hacer esto». «Eres mi hermana», gritó David, la frustración finalmente rompiendo su patética fachada. «Se supone que debes estar de mi lado. Estoy del lado de la mujer que abandonaste». «Eres un completo cobarde», siseó Victoria, agarrándolo del brazo y empujándolo hacia atrás, hacia la puerta abierta. «Si alguna vez te acercas a ella de nuevo, si alguna vez la llamas, si alguna vez siquiera respiras en su dirección, te arruinaré personalmente. ¿Me entiendes? Congelaré tu fondo de fideicomiso. Te bloquearé el acceso a la empresa y me aseguraré de que no tengas ni un centavo a tu nombre. Ahora vete». David la miró fijamente, genuinamente aterrorizado. Me miró por última vez, buscando un salvavidas, pero mi rostro era de piedra. Tragó saliva, se dio la vuelta y prácticamente corrió por el pasillo hacia el ascensor. Victoria cerró de golpe la pesada puerta, girando el cerrojo con un fuerte clic final. El silencio descendió sobre el apartamento de nuevo, pero esta vez fue un tipo diferente de silencio. Era el silencio de una tormenta que acababa de estallar, dejando el aire muy cargado, denso con ozono y electricidad. Victoria estaba de espaldas a mí, con las manos apoyadas planas contra la puerta, su pecho subiendo y bajando con respiraciones pesadas, impulsadas por la adrenalina. No me moví. Solo miraba la línea tensa de sus hombros, la forma en que su cabello oscuro caía en cascadas sobre la tela negra de su suéter de cuello alto. Sentí una ráfaga de calor inundar mi cuerpo, una ola de puro deseo no adulterado que me sacó el aire por completo de los pulmones. Verla defenderme, ver la absoluta furia posesiva en sus ojos, rompió cualquier barrera final que quedara entre nosotras. «Victoria», susurré. Ella se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban oscuros, muy abiertos por la adrenalina y algo más, algo peligroso. Me miró, asimilando la forma en que respiraba, el rubor en mi pecho y cuello, la forma en que me temblaban las manos. «¿Estás bien?», preguntó, con voz ronca, apenas manteniendo la compostura. «Sí», dije. Di un paso hacia ella. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía físicamente, pero no me detuve. Di otro paso y otro hasta que estuve parada a escasas pulgadas de ella. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarla a los ojos. «Estoy más que bien». Victoria tragó saliva, su mirada cayendo a mis labios antes de volver a subir rápidamente a mis ojos. Sus manos, que aún descansaban a sus costados, se cerraron en puños apretados. «Clara, acabas de terminar con mi hermano para siempre. Tus emociones están por todas partes. No, no hagas esto a menos que estés absolutamente segura». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», murmuré. Extendí la mano, apoyando mis manos planas contra su pecho. Podía sentir el ritmo frenético y martillante de su corazón a través de la suave tela de su suéter. Coincidía perfectamente con el mío. Victoria dejó escapar un aliento tembloroso, sus ojos cerrándose por una fracción de segundo cuando registró mi toque. «Me vas a volver loca», susurró, su voz quebrándose. «Entonces déjame», respondí. La moderación de Victoria finalmente se rompió. Sus manos se dispararon, envolviendo mi cintura, atrayéndome al ras contra su cuerpo con una fuerza desesperada y aplastante. Jadeé ante el impacto repentino. Pero antes de que pudiera hacer otro sonido, su boca se estrelló contra la mía. No fue un beso suave. Fue una explosión. 3 años de anhelo reprimido, miradas ocultas y celos silenciosos se derramaron en una sola colisión devastadora. Sus labios estaban hambrientos, exigentes,
abriendo los míos con una feroz urgencia que envió una sacudida de fuego líquido directo hasta los dedos de mis pies. Enredé mis manos en su cabello oscuro, acercándola, abriendo mi boca para ella y dejando que tomara el control por completo. Ella sabía a whisky, menta y puro poder embriagador. Me hizo caminar hacia atrás, su boca nunca dejando la mía, hasta que mi espalda golpeó la pared del pasillo con un suave golpe. Me inmovilizó allí, su cuerpo presionando fuertemente contra el mío, su rodilla moviéndose para separar un poco mis piernas, para poder entrar en mi espacio. La fricción, el calor, la pura posesividad de su toque, fue abrumador. Gemí en su boca, mi cabeza cayendo hacia atrás contra la pared, dándole un mejor acceso a mi garganta. Victoria aceptó la invitación al instante. Sus labios dejaron mi boca, dejando un rastro de besos calientes, y con la boca abierta a lo largo de mi mandíbula, bajando por la sensible columna de mi cuello hasta el suave hueco de mi clavícula. Dejé escapar un sonido embarazoso y sin aliento cuando sus dientes rozaron mi piel, mis dedos agarrando sus hombros con tanta fuerza que seguramente le estaba haciendo moretones. «Mía», murmuró contra mi piel, las palabras enviando un escalofrío de absoluto placer por mi columna. «Siempre se supuso que serías mía». «Sí», respiré, tirando de su rostro hacia arriba hacia el mío, para poder besarla de nuevo, más profundo esta vez, derramando todo mi propio alivio y deseo en ello. Siempre. El beso se ralentizó, pasando del hambre desesperada a un ritmo profundo y angustiosamente sensual. Sus manos vagaron por mi cuerpo, mapeando las curvas de mi cintura, mis caderas, su toque ardiendo a través de la fina tela de mi ropa. Cada lugar que ella tocaba se sentía como si finalmente estuviera despertando después de años de estar adormecido. Estuvimos en el pasillo durante lo que parecieron horas, completamente consumidas por el sabor y la sensación de la otra, desprendiéndonos del pasado y del dolor con cada beso sin aliento, hasta que nuestras piernas literalmente ya no pudieron sostenernos. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el apartamento estaba inundado de una brillante luz del sol dorada. Estaba enredada en las costosas sábanas de seda de la cama de Victoria, mi cabeza descansando cómodamente sobre su pecho desnudo. Podía escuchar el latido constante y rítmico de su corazón debajo de mi oído. El pesado y opresivo peso que había estado asentado en mi pecho durante meses, la ansiedad, la duda, el miedo a tomar la decisión equivocada, se había ido por completo. Me sentía increíblemente ligera. Incliné la cabeza hacia arriba. Victoria ya estaba despierta, acostada boca arriba, su brazo envuelto de forma segura a mi alrededor, sus dedos dibujando ociosamente círculos en mi hombro desnudo. Me miró hacia abajo, una sonrisa suave e increíblemente tierna jugando en sus labios. Cambió todo su rostro, despojando a la hermana mayor intimidante y dejando atrás a la mujer que me había atrapado cuando caí. «Buenos días», murmuró, su voz matutina ronca y baja, enviando una nueva ola de calor a través de mí. «Buenos días», le devolví la sonrisa, presionando un suave beso en su clavícula. «¿Qué hora es? ¿Acaso importa?», preguntó ella, levantándome un poco para poder besarme correctamente, sus labios suaves y perezosos. «No tenemos que estar en ningún lado». Me aparté, mirándola a sus oscuros ojos. No había ninguna duda en ellos, ningún arrepentimiento, ningún miedo al caos absoluto que nuestra relación iba a causar en su familia. Solo había una certeza absoluta. No, estuve de acuerdo, acomodándome de nuevo en su abrazo, subiendo las mantas a nuestro alrededor, sintiéndome completa y absolutamente a salvo. Estamos exactamente donde se supone que debemos estar. Dicen que el día en que te casas se supone que es el mejor día de tu vida. Yo no me casé ese día.
Me paré en un altar con un vestido pesado rodeada de lástima y vi cómo mi futuro se evaporaba en el aire. Se suponía que sería una tragedia. Pero recostada allí, envuelta en los brazos de la mujer que había entrado en esa iglesia y me había sacado de las ruinas, supe la verdad. Que me dejaran en el altar fue lo mejor que me ha pasado en la vida, porque despejó el camino para ella. Y yo nunca, jamás, iba a mirar atrás.